En plena crisis de cambio global e inmersos en el periodo antropoceno, en el que la humanidad se ha convertido en una fuerza capaz de destruir nuestro propio planeta, con una población humana que supera los 7.700 millones y sigue creciendo y necesitando cada vez más, es urgente buscar fórmulas eficaces que permitan conservar nuestra casa común con nosotros dentro. La Unión Europea, con un territorio profundamente modelado por la acción humana, pero que alberga un magnífico patrimonio natural, ha elegido para ello la Red Natura 2000. Ocupa más de 120 millones de hectáreas y es la red de espacios protegidos más grande del mundo. Y también, probablemente, la más eficiente y versátil. Y sin embargo, es una gran desconocida, incluso para la sociedad europea. España, gracias a su impresionante diversidad geográfica y ecológica, es el país que más contribuye a la Red Natura 2000 y, por tanto, el más interesado en conocer y aprovechar esa potente herramienta de conservación que nos hemos dado. En este vídeo intentaremos describir su origen, estructura y funcionamiento, así como los procedimientos básicos para elaborar informes relacionados con ella. La primera parte estará dedicada a aspectos generales: origen, estructura y procesos de declaración y puesta en funcionamiento. En el segundo bloque profundizaremos en el conocimiento de los hábitats de interés comunitario. En el tercero describiremos los planes de gestión Natura 2000 y explicaremos cómo se evalúa el estado de conservación de hábitats y especies de interés comunitario. Finalmente, dedicaremos el cuarto a describir cómo se evalúan las repercusiones que planes, programas o proyectos pueden provocar sobre los hábitats o especies de interés comunitario dentro y fuera de la Red Natura 2000. El primer pilar de la Red Natura 2000 fue la Directiva Aves, promulgada en 1979, antes de que la Comunidad Económica Europea se convirtiese en Unión Europea y antes de que España se integrase en ella. Fue la primera directiva europea orientada a la conservación de su patrimonio natural y se centró en el grupo biológico que más atención ha recibido siempre de la sociedad: las aves. Fue una apuesta pionera y muy ambiciosa, porque propone la conservación de todas las aves. Pero también porque no se limita a una protección preventiva, que prohíba matarlas, perseguirlas o destruir sus nidos. También obliga a proteger las áreas críticas para la conservación de un amplio grupo de especies que aparecen en su anejo 1. Es decir, a proteger territorios, las zonas de especial protección para las aves o ZEPA. Y es importante señalar aquí que las ZEPA no están protegidas genéricamente como espacios de alto valor natural, sino solo para la conservación de las especies del anejo 1 que están presentes en ellas. Es una protección finalista, con un objetivo muy concreto. Al principio costó trabajo asumir que esa directiva no era solo una declaración de intenciones o una propuesta de grupos ecologistas, sino algo mucho más serio: una norma de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, capaz de modificar el trazado de autopistas y líneas de tren de alta velocidad, entre otras cosas. Luego, con el paso del tiempo, con España ya integrada en la Comunidad Económica Europea, resultó evidente que la conservación no se podía limitar a las aves. Por eso, en 1992 se promulgó la Directiva Hábitats, orientada a proteger todo lo demás: flora, fauna diferente de las aves y un nuevo concepto: los hábitats, cuyo listado se incluye en el anejo 1. Siguiendo el modelo de la Directiva Aves, esta tampoco se limitó a establecer medidas preventivas. También obligó a proteger territorios con la finalidad de garantizar la conservación de los hábitats y de aquellas especies de interés comunitario cuya conservación requiere proteger sus áreas críticas, cuyo listado aparece en el anejo 2. De ese modo se configuran los denominados lugares de interés comunitario, o LIC. Estos, tras la aplicación de las medidas legales orientadas a su conservación y tras la publicación de sus planes de gestión,
se convierten en zonas especiales de conservación, o ZEC. Pues bien, la Red Natura 2000 es la red de espacios que están protegidos como consecuencia de la aplicación de las directivas Aves y Hábitats, es decir, las CEPA, orientadas a la protección de las aves, y las ZEC, para la conservación del resto del patrimonio natural. La entrada y salida de estados en la Unión Europea ha obligado a reformar listados y territorios protegidos. En la actualidad, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Red Natura 2000 ocupa más de 120 millones de hectáreas. Y como dijimos, es la mayor red de espacios protegidos del mundo. Es una apuesta muy ambiciosa de la Unión Europea para la conservación de la biodiversidad, pero también muy necesaria en este contexto de cambio global, y muy seria, como se están encargando de demostrar los tribunales de justicia a escala autonómica, nacional y europea. Creo que como españoles y europeos podemos y debemos estar muy orgullosos de la Red Natura 2000, pero además somos responsables de ella, y hay muchísimo trabajo por hacer para terminar de ponerla en funcionamiento, mantenerla y garantizar su eficacia y eficiencia, porque las obligaciones son muchas y los recursos muy limitados. La Directiva Aves fue promulgada en 1979. Sin embargo, debido a los cambios acaecidos desde entonces en la Unión Europea, ha tenido que ser revisada en 2009, por lo que ahora tiene otra numeración. Obliga a la conservación de todas las especies de aves, así como de sus huevos, nidos y hábitats. Sin embargo, lo hace con diferentes niveles para adecuarlo no solo a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, sino también a las económicas y recreativas. Para las que aparecen en su anejo 1, obliga a conservar sus hábitats mediante la declaración de las CEPA. También, aunque no aparezcan en ese anejo, obliga a una protección similar para las aves migradoras regulares. En su anejo 2 incluye las especies que, aunque están protegidas porque la directiva obliga a los Estados miembros a garantizar una situación poblacional adecuada, pueden ser objeto de caza. En la parte A aparecen las que pueden ser cazadas en toda la Unión Europea, y en la B las que solo pueden serlo en algunos Estados miembros. En su artículo 7, la directiva reitera que la caza debe ser compatible con la conservación. En el anejo 3 aparecen las especies que pueden ser objeto de muerte, captura o venta, siempre de forma lícita. La directiva también establece limitaciones al ejercicio de la caza en cuanto a épocas. No puede ser en épocas de celo, anidación, crianza o migración de regreso a nidificar. Y también en cuanto a métodos, porque prohíbe los masivos, los no selectivos y otros en su anejo 4. Para finalizar, obliga a los Estados miembros a informar cada 3 años sobre la aplicación de la directiva. La Comisión Europea proporciona información abundante, actualizada y bien presentada sobre la Directiva Aves, en particular en el enlace que aparece en la imagen. La Directiva Hábitats tiene como objetivo la conservación del resto de la biodiversidad de la Unión Europea, hábitats, flora y fauna diferente de las aves. Y lo hace, como dijimos, de una forma diferenciada y eficiente, a través de los listados que aparecen en sus anejos. No obstante, y esto es fundamental, para todos ellos obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar un estado de conservación favorable, que define en su artículo 1 y del que hablaremos posteriormente. Ese es el objetivo primordial de la Directiva Hábitats y la obligación esencial que ésta impone a los Estados miembros. En el anejo 1 aparece el listado de los hábitats de interés comunitario, cuya conservación debe ser garantizada mediante la inclusión de una muestra representativa y suficiente en la Red Natura 2000. Y aprovecho aquí para señalar que eso implica que hay superficies considerables de hábitats de interés comunitario fuera de Natura 2000, más incluso que dentro. En el anejo 2 aparece el listado de las especies de flora y fauna de interés comunitario,
cuya conservación requiere la declaración de zonas especiales de conservación. Por ejemplo, la tortuga mora, el jarabugo, el ciervo volante, la manzanilla de Sierra Nevada o el lobo solo al sur del río Duero. En el anejo 3, la directiva indica a los Estados miembros cuáles son los criterios para elegir los lugares de importancia comunitaria que luego se convertirán en zonas especiales de conservación. En el anejo 4 aparece el listado de las especies de flora y fauna de interés comunitario que requieren protección estricta, muchas de las cuales también aparecen incluidas en el anejo 2. Por ejemplo, todas las citadas anteriormente, menos el ciervo volante. En el anejo 5 aparece el listado de especies de flora y fauna de interés comunitario que pueden ser objeto de medidas de gestión, por ejemplo, aprovechamiento o control, aunque siempre garantizando su estado de conservación favorable. Por ejemplo, la rana común, el salmón, la genciana amarilla, la cabra montés o el lobo al norte del río Duero. Finalmente, en el anejo 6 la directiva enumera los métodos de captura, sacrificio y transporte que declara prohibidos. Como es lógico, la aplicación de la directiva requiere que los conceptos que maneja queden completamente claros, y por eso incluye sus definiciones en su artículo 1. En el artículo 3, la directiva crea la Red Natura 2000, cuyo objetivo es garantizar un estado de conservación favorable para los hábitats del anejo 1 y las especies del anejo 2. Y recalca la importancia de mejorar la coherencia ecológica de la red, algo que está teniendo una amplia repercusión en informes y dictámenes sobre afecciones de planes, programas y proyectos tanto dentro como fuera de la Red Natura 2000. Por ejemplo, con los parques eólicos o las explotaciones mineras, que aunque estén fuera de Natura 2000, pueden afectar a especies de interés comunitario de zonas especiales de conservación próximas. En esta imagen se ofrece un resumen de los criterios que establece la directiva para la selección y designación de los hábitats de interés comunitario. A ese respecto, es importante señalar que el listado y los nombres son los que aparecen en el anejo 1 de la directiva, aunque no los consideremos adecuados o las denominaciones hayan quedado obsoletas. Y también que las directivas son de obligado cumplimiento. Si queremos cambiar algo, los Estados miembros deben proponerlo a la Comisión Europea, y los cambios por el momento parecen muy lentos y difíciles. En esta otra imagen ofrecemos un resumen de los tipos de especies de interés comunitario según su régimen de protección, junto con los criterios que utilizó la Comisión para su selección. La Red Natura 2000 se estructura por regiones biogeográficas, cuyos nombres son los que aparecen en la imagen y que están perfectamente cartografiadas. De las 9 existentes, 4 están presentes en España. Todos los informes sobre el estado de conservación de hábitats y especies de interés comunitario se hacen a escala de región biogeográfica. España es, con diferencia, el estado que alberga una mayor diversidad de hábitats de interés comunitario, un 51% del total de los designados en el anejo 1 de la directiva. Y también sucede lo mismo con las especies de interés comunitario, como se puede apreciar en esta imagen. Por tanto, no es de extrañar que España sea, con gran diferencia, el estado que más contribuye a la Red Natura 2000. En la actualidad, la red ocupa en España 14 millones de hectáreas, un 27% de nuestro territorio, al que hay que sumar los 8,5 millones de hectáreas de superficie marina. La Comisión Europea ha creado un potente visor de la Red Natura 2000, cuyo aspecto y enlace ofrecemos en la imagen. Permite acceder a la cartografía y la información básica de todos los espacios, zonas de especial conservación, incluidos en ella. Pues bien, una vez descritos los aspectos básicos de la Red Natura 2000, trataremos de describir ahora cómo ha sido su proceso de elección y declaración de zonas especiales de conservación.
Una vez promulgada la Directiva Hábitats, los Estados miembros tuvieron que seleccionar las áreas ocupadas por los hábitats y las especies de interés comunitario que iban a integrarse en Natura 2000, mediante la declaración de lugares de interés comunitario. En el caso de España, habida cuenta de la transferencia de competencias de gestión del territorio a las comunidades autónomas, fueron estas las encargadas de seleccionar los territorios, proponerlos al Gobierno de España y éste a la Comisión Europea. Tras el correspondiente periodo de selección y negociación, no todo fue aprobado a la primera, se llegó a un acuerdo sobre la selección y ubicación de los lugares de interés comunitario. Tras ese acuerdo inicial, para cada LIC se elaboró un impreso formalizado, lo que se denomina Standard Data Form, que entre otras cosas aporta información sobre su ubicación, extensión, cartografía y situación de los hábitats y especies de interés comunitario por los que fue elegido. Hecho esto, tanto el Estado español como cada comunidad autónoma tuvieron que poner en marcha la normativa necesaria para tratar de alcanzar y garantizar el estado de conservación favorable de hábitats y especies. En el caso del Estado español, por ejemplo, la promulgación y actualización de la Ley de Patrimonio Natural y Conservación de la Biodiversidad, que transpone las obligaciones de la directiva a nuestra normativa, y que fue actualizada en 2015, precisamente para adaptarse a la Red Natura 2000. Las comunidades autónomas, además de hacer lo mismo en el marco de sus competencias, tuvieron que redactar y aplicar los planes de gestión Natura 2000 para cada lugar de interés comunitario y declarar, mediante decreto, su transformación en zonas especiales de conservación. Dentro de las obligaciones que la directiva impone a España y por tanto a sus comunidades autónomas, debemos resaltar especialmente dos. Por una parte, la de evaluación previa de las repercusiones que planes, programas y proyectos pudieran provocar sobre los hábitats y las especies de interés comunitario, que describiremos con cierta profundidad posteriormente. Por otra, la obligación de informar cada 6 años de las medidas adoptadas para poner en marcha la Red Natura 2000 y del estado de conservación de sus hábitats y especies de interés comunitario, las de todos los anejos. En España, las comunidades autónomas son las que tienen la responsabilidad de gestionar la Red Natura 2000 y recopilar datos, y el Gobierno el encargado de coordinar el proceso, recabar esos datos, procesarlos, gestionarlos a escala de España y remitirlos a la Comisión Europea. Un trabajo ímprobo. También, como dijimos, la encargada en su caso de proponer modificaciones en la directiva. En la imagen ofrecemos enlaces de interés sobre todos estos aspectos. En esta otra diapositiva se exponen a modo de ejemplo las dos primeras páginas del impreso formalizado de la Zona Especial de Conservación Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte, en la Comunidad de Madrid. En la segunda se puede ver el listado de los hábitats de interés comunitario que alberga, con sus superficies ocupadas correspondientes, algo muy importante y que debe estar permanentemente actualizado, como veremos luego. Como cabe comprender, teniendo en cuenta la enorme diversidad de hábitats y especies de interés comunitario de España, el también elevado número de zonas especiales de conservación que había que declarar y la estructura autonómica de España, los tiempos previstos para la aprobación de los planes de gestión y la declaración de las zonas especiales de conservación se superaron muy ampliamente. De hecho, el proceso todavía no ha finalizado a día de hoy. Y como se puede ver en esta otra imagen, los porcentajes de terreno ocupado por la Red Natura 2000 son muy elevados. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el 40%, repartido en 7 zonas especiales de conservación. La Comisión Europea ofrece información actualizada sobre la Red Natura 2000 en el boletín Natura 2000. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hace lo mismo para la Red Natura 2000 en España en el boletín Red Natura 2000 en España. En la imagen adjunto los enlaces con ambos. Y con esto damos por finalizada la primera parte del tema
sobre la Red Natura 2000 y dedicaremos la siguiente a profundizar en el conocimiento de los hábitats de interés comunitario.